En el video del día de hoy estaremos estudiando lo que son las medidas experimentales. Las medidas experimentales hacen referencia a mediciones que se obtienen durante experimentos en laboratorios. ¿Ya? ¿Para qué es que nos va a servir este tema? Bien, este tema se divide en dos partes muy importantes. La primera es la del error absoluto. La segunda es la del error relativo. Bien, ¿qué será el error absoluto y el error relativo? Resulta que cuando algunas personas, más que todo científicos, ¿verdad?, o estudiantes, realizan pruebas en laboratorio, las medidas experimentales no siempre suelen ser exactas a la primera, ¿ya? Tenemos que saber que cuando nosotros colocamos en alguna balanza, en alguna pesa, cierto material, podemos anotar un dato y nos va a arrojar un resultado. Sin embargo, puede ser que lo quitemos, esperemos un minuto y lo volvamos a colocar y resulte que ahora nos arroja otro resultado. No un resultado significativamente distinto, sino que un decimal distinto. Cuando decir un decimal puede ser 0.05 de diferencia, ya, es decir, la diferencia puede ser mínima. Sin embargo, pues ya hablando físicamente, ya representa una diferencia. Entonces, ¿por qué es que sucede esto? Todo aparato, escuche bien, todo aparato de laboratorio debe de tener algo conocido como cantidad de resolución. ¿Qué es la cantidad de resolución? Bien, es la cantidad de fallo que puede haber, ¿verdad? Son pocos los aparatos científicos en el mundo que son exactos, ¿ya? La mayoría de ellos necesita hacerse pruebas repetidas o en el caso de otros, pues les voy a mostrar, ¿verdad?, el procedimiento que se debe de realizar para conocer aproximadamente la medida, ¿ya? Entonces, ojo, la resolución en todo aparato me indica la cantidad de fallos que este puede tener. Eso lo vamos a comprender mejor ahorita que estudiamos los distintos errores, así que vamos a ver. Iniciamos viendo el error absoluto. El error absoluto es la cantidad ya de resolución que trae un aparato, es decir, es la cantidad de error ya programado que puede existir, ¿ya? Como les digo, todo aparato debe de tener una cantidad de resolución. Entonces, por ejemplo, puede ser que tengamos una balanza y nos diga que su resolución es de 0.1 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Que la medida que obtengamos puede variar entre 0.1 gramos más o 0.1 gramos menos de lo que realmente llegue a pesar. Vamos a colocar otro ejemplo para que usted lo logre entender mejor. Tenemos una balanza, ¿ya? Y nos va a servir pues para comprar una medida, pero resulta que nos dice que su resolución es de 10 gramos, ¿ya? Ojo, esta es una resolución muy grande, es un error muy grande. Tenemos 10 gramos entonces de resolución. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo mido algo y pesó 250 gramos, puede ser que esa sea la medida y yo le puedo o añadir 10 más o añadir 10 menos. ¿Eso qué quiere decir? Que la verdadera medida de lo que tengo está entre 240 y 260, ¿ya? ¿Por qué fue que sucedió esto? Como les había dicho, teníamos 10 gramos de resolución. Eso quiere decir que la medida que me dé la balanza puede variar entre 10 gramos menos o 10 gramos más. Para indicar esto es que se utiliza un más menos, ¿ya? El más menos quiere decir que o pueden ser 10 más o pueden ser 10 menos. Entonces, ojo, la resolución, como les digo, sirve para que yo pueda tantear en qué intervalo está el resultado. Como les vuelvo a repetir, son pocos los aparatos que son exactos. Hay algunos aparatos que sí dicen sin resolución. No quiere decir que no funcione. Sin resolución quiere decir que no van a tener error, sino que sus medidas son pues 100% seguras. Pero pues eso solo se encuentran en laboratorios avanzados. Ahora, resulta que hay reglas para que yo pueda dar el error absoluto de algunas medidas. ¿Eso qué quiere decir? Algunos de estos aparatos, los aparatos programados, ya traen estas reglas incorporadas para dar la medida y su error absoluto de forma correcta. Sin embargo, para balanzas
para cualquier tipo de aparato no tan sofisticado. Recordemos que hay muchos aparatos que simplemente son, bueno, podríamos decir artesanales, ¿verdad? Y que solamente tienen un toque de conocimiento científico. Para esos aparatos sí es posible encontrar la cantidad de resolución, pero requiere un trabajo extra, verificar que sea la resolución adecuada a la medida que tenemos. ¿Cuáles son las dos condiciones? Condición número 1. La primera condición dice que yo debo de tener la misma cantidad de cifras significativas en los decimales, ¿ya? Aquí no me voy a preocupar por los enteros, sino que en los decimales es lo que yo debo observar. Cuando digo la misma cantidad de cifras significativas en los decimales, quiere decir que si mi medida, el resultado que yo tuve fue de 2.5836, pero mi error absoluto o mi resolución es de 0.25, una está trabajando con 2 decimales significativos y la otra está trabajando con 4 decimales significativos. Entonces yo redondeo todo a 2, ¿ya? Me baso entonces siempre en la que menor cantidad de decimales significativos tenga, ¿ya? Bueno, como le digo, usted ya debería de conocer las cifras significativas y ya sabe que siempre nos basamos en la que tenga la menor cantidad de cifras significativas. Aquí entonces nos basamos en quien tenga la menor cantidad de cifras significativas decimales. ¿Y cuál es la otra regla entonces? Pues si vamos a tener cifras significativas, también vamos a tener las reglas de aproximación. Por ejemplo, en el ejemplo que les di, el tercer decimal lo tendríamos que utilizar para ver si el segundo se aproxima o no, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas comparaciones de medida para que usted le quede un poco más claro. Vamos a ver su medida y su error. Usted se preguntará por qué estos tienen flechita. Porque aquí o vamos a cambiar algo en la medida o vamos a cambiar algo en el error. Ojo, tenemos que cumplir esas dos reglas. Número 1, que quizás es la más importante, expreso tanto la medida como el error en la cantidad de cifras decimales significativas del que menos cifras tenga. Bien, vamos viendo entonces. 25.48, aquí no vamos a colocar gramos, kilogramos, metros, ya simplemente es una medida general. Y resulta que el error era de 0.23. Bien, aquí yo puedo decir que es correcto. ¿Por qué? Porque, como les dije, ignoro los enteros y me doy cuenta que la medida tiene 2 decimales. Entonces la resolución del error absoluto debe de tener también 2 decimales. ¿Ya? Ahí está. Ojo, si uno de los dos tuviera menos, entonces yo me baso en ese. Como por ejemplo aquí, resulta que dice 253 y el error es de 0.5. Bien, usted ya sabe, para las cifras significativas, los ceros a la izquierda cuentan, pero en la derecha significa que sí, porque son cifras conocidas. Resulta que aquí la cifra que tiene menos decimales, en este caso, yo puedo decir es este número, pero no puedo quitarle su error. Entonces, para que todo quede en concordancia, lo voy a escribir aquí. La medida correcta, ya que es exacta, yo le voy a colocar 253.0. Al decir que este 0 es conocido, entonces ya estoy teniendo una cifra decimal significativa, al igual que el error, que era 0.5, una cifra significativa también en los decimales, ¿eh? Entonces, ojo, la idea es siempre tener la misma cantidad de decimales. No puedo decir yo, este lo aproximo y dejo sin error, porque al existir un error, este sí se debe adaptar. Vamos con la siguiente. La medida nos dio 0.0247, pero el error nos dio 0.01. Entonces me baso en quien tiene menos cifras significativas. Este solamente tiene una cifra significativa, recuerden que esos dos ceros no cuentan. Y este tiene 1, 2, 3 cifras significativas en los decimales. Entonces todo se redondea a quien tiene menor. En este caso es el error. Por lo tanto, como solo tiene una, dejo este en una y utilizo el siguiente decimal para aproximar. Como el que sigue es un 4, el 4 no aproxima al 2. Entonces, en esta comparación de aquí, la medida correcta que yo voy a utilizar a la hora de trabajar sería 0.02, ¿ya? Para que tenga concordancia con mi error, misma cantidad de decimales. Y vamos con el último, aquí dice 52.27 y 0.3.
Nuevamente, en los decimales, este tiene una cifra significativa y este tiene 2. Me baso en el que menor cantidad tiene, que sería en este. Entonces debo de redondear este a una cifra decimal significativa. Utilizo entonces el siguiente decimal para aproximar y me queda 52.3. Entonces, vean, así como yo en este caso cambié las medidas, en algunas ocasiones yo también voy a cambiar el error. Si por ejemplo la medida es 52.2, entonces yo veo cómo está el error, ¿sí? Veo la cantidad de decimales y siempre voy a tratar de realizar el ajuste necesario. Generalmente quien se va a estar cambiando es la medida, es la medida quien se debe de adaptar al error, ¿sí? Son raros los casos y nos los van a indicar en cuanto sea el error quien se debe adaptar a la medida. Entonces, esto es lo que corresponde al error absoluto. O a usted le van a decir, el error absoluto en tal operación es tanto. Le van a decir la cantidad de resolución. La resolución es el error absoluto. Bien, entonces ahora pasando a la otra parte, vamos a estudiar lo que es el error relativo. El error relativo ya hace referencia a un porcentaje de error que presenta nuestro aparato, o nuestra resolución específicamente. Para esto nosotros vamos a encontrar una fórmula. La fórmula no es muy compleja, es la siguiente. La fórmula es EA partido de X. Bien, usted copia ahí y anote lo que significa. EA es el error absoluto, o bien la resolución que nos den en el problema, es decir, la resolución que tenga el aparato que se está usando para medir. Y X es la medida que se obtuvo con el aparato, es decir, el único dato que nos deben dar en el problema que corresponde a medir. Entonces, vuelvo a repetir, EA es el error absoluto. ¿Y qué es el error absoluto? Es la resolución. En el problema nos deben de decir siempre, ¿verdad?, con los ejercicios, que tal aparato tiene una resolución de, y ahí nos dirán, dependiendo si estamos hablando de gramos, de metros, centímetros, etc. Y X es el dato o medida que se haya obtenido con este aparato al realizar cualquier tipo de experimento o medición. Ojo, para que yo pueda trabajar esto hay una condición. La condición es que tanto la resolución como el dato estén dadas en la misma dimensional. Si en algún momento ustedes encuentran que la medida está en centímetros y la resolución está en milímetros, yo debo de hacer una conversión, porque necesito que si aquí está en centímetros, aquí está en centímetros. Si aquí está en metros, aquí está en metros. Si aquí está en gramos, arriba está en gramos. Me baso en mi dato de X. Ojo, en la dimensional que esté mi dato de X, en esa dimensional yo voy a colocar mi error absoluto, que es la resolución. Bien, entonces vamos a ver ahora un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula. Voy a escribir en este momento el problema. Bien, ahora que tenemos el problema, entonces vamos revisando. Tenemos una cinta métrica y de una vez nos dicen el problema que tiene 1 milímetro de resolución. Usted ya sabe entonces que es la posibilidad de fallo que posee esta cinta métrica. Esta cinta métrica de 1 milímetro de resolución dio un resultado de 115.2 centímetros al medir algo. Arrojó este resultado. Entonces nosotros sabemos que puede ser o más o puede ser menos. Pero dice encontrar los dos tipos de error. Bien. Pero lo primero que debemos hallar es el error absoluto. Porque el error relativo no lo podríamos hallar si no tenemos antes el absoluto. Recuérdese que el error absoluto es ya la medida de la resolución. Entonces, cualquiera podría confundirse y decir el error absoluto es 1 milímetro, pero no. Recuérdese que tanto en el error absoluto como en el relativo yo debo de estar manejando la misma dimensional. Entonces, antes de dar mi respuesta, me doy cuenta que la medida que se obtuvo está en centímetros. Entonces voy a pasar mi resolución a centímetros. Realizo una conversión, 1 milímetro, y yo debo de saber, ¿verdad?, que 10 milímetros hacen 1 centímetro. Esto se da con esto, 1 por 1 es 1 y me queda 1 110. Esto es igual a
0.1 y ya le agrego los centímetros. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que la cinta métrica tiene un fallo de 0.1 centímetro, entonces lo habíamos visto como 1 milímetro, ya convirtiéndolo nos queda esto. ¿Cómo se expresa el error absoluto? Entonces yo digo, la cinta métrica puede medir 115.2 centímetros más menos, coloqué 1 y es 0.1 más menos 0.1. ¿Qué quiere decir eso? Que 115.2 o puede ser 0.1 centímetros más o puede ser 0.1 centímetros menos. Ese es el error absoluto. ¿Por qué lo llamamos absoluto? Porque es la resolución que ya arroja todo aparato, ya todo, como les digo, todo dispositivo de medida debe de traer ya su resolución, a menos que sea exacta. Bien, ahora que ya tengo esto, así es como se expresa el error absoluto, pero solo me interesa esta parte, ya, para la fórmula de ahorita. Entonces, voy borrando, ustedes pueden poner pausa y copiar en este momento. Y entonces ahora vamos viendo cómo encuentro el error relativo, porque aquí me dicen los dos tipos de error. Bien, error absoluto dividido el dato de medida que me hayan dado en el problema, que es 115.2. Entonces 0.1 dividido 115.2 me va a dar el resultado, ¿sí?, de mi error relativo. Para esto usted se apoya de su calculadora y coloca, y eso va a revisar que yo haga bien la operación, 0.1 dividido 115.2. Resulta que nos va a dar un resultado en notación científica, ¿ya? Entonces yo tengo dos opciones para expresar el siguiente resultado. Si lo dejo tal y como salió en la calculadora, nos va a quedar con un por 10 a la menos 4, ¿ya? Este resultado es válido y la otra forma es quitarle la notación científica. Entonces, nuevamente, el error relativo, recuerden que esta es la fórmula del error relativo. El resultado que nos exprese al final va a ser un porcentaje. La respuesta, si usted resuelve esto en la calculadora, será 8.68 por 10 a la menos 4. Si yo lo convierto a notación normal, resulta que equivale a 0.000868. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos opciones que usted tiene? Ambas son válidas, no importa lo que usted, a menos que le digan exprese el resultado en notación científica o exprese el resultado en notación estándar o normal. Simplemente le debe agregar usted el símbolo de porcentaje. Ese es el porcentaje de error que tiene esta cinta métrica, ¿ya?, en base a la medida que se obtuvo. ¿Eso qué quiere decir? Como les digo, el error absoluto es muy fácil de encontrar. El relativo es el que ya nos permite hacer comparaciones. Habrán ejercicios en donde usted le deben a comparar dos cintas métricas, por ejemplo. En una le den un error absoluto, en la otra otro. Los resultados no sirven para comparar. Lo que nos va a servir es el error relativo, porque esto, como les digo, nos da un porcentaje de error. Si se da cuenta del porcentaje de errores del 0.000868%, la verdad es un porcentaje de error muy bajo. Quiere decir que la cinta métrica es muy exacta, ¿ya? Aunque en los 115.2 centímetros del error absoluto más menos 0.1 sea un dato de una posibilidad de error, como le digo, esto no requiere mayor procedimiento. Entonces, cuando usted le pide comparar la factibilidad o la confiabilidad, nos basamos siempre en el error relativo. Vamos a ver otro ejercicio para que se le quede más claro. En este ejercicio nos dicen que tenemos una medida obtenida, es decir, ya se realizó la medición y obtuvimos un dato de 2.255 kilogramos al pesar X cosa, ¿ya? La resolución del aparato con el que medimos era de 0.0158. Lo primero que voy a hacer es expresar el error absoluto, pero recuérdense, primero debo de ver que las cifras significativas y los decimales sean parejas. Aquí tengo 3 decimales y aquí tengo también 3 decimales significativos. Recuerden que esos dos ceros no valen.
Por lo tanto, no hago ningún cambio en estas dos medidas. Bien, entonces encontrar el error absoluto aquí sería fácil también, porque aquí ya está en kilogramos y aquí ya está en kilogramos. No hay que hacer conversión. ¿Cuál sería entonces el error absoluto? El error absoluto sería igual a, coloco la medida obtenida, en este caso 2.255 kilogramos más menos 0.158. Eso quiere decir que esta cantidad puede variar entre más o menos un 0.0158. Ese fue el error absoluto. Vamos viendo entonces ahora. El error relativo sería igual al error absoluto o resolución. Recuerden que aquí ya solo me interesa esta parte. 0.0158 dividido el dato de medida que me dieron en el problema, es decir, el dato que se obtuvo midiendo. En este caso la medida era 2.255. Divido eso y a lo que me dé le agrego el símbolo de porcentaje para ver el porcentaje de error que tiene el aparato utilizado. 0.0158 dividido 2.255 le va a quedar igual. Va a tener dos opciones usted. O le queda 7, queda exacto, porque es un... bueno, sería 7.01 por 10 a la menos 3, y si usted lo transforma a notación normal le va a quedar 0.007. Le agregamos el símbolo y le agregamos el símbolo. Usted se preguntará con cuántos decimales lo debo de trabajar. Bien, cuando el resultado usted lo voy a expresar en notación científica, un entero y dos decimales. Cuando el resultado usted lo voy a expresar en decimales, usted convierte lo que le quedó aquí. Esto, y lo mínimo, ojo, lo mínimo son 3 decimales, ¿ya? Si la medida tiene muchos más, entonces yo se los agrego, pero me baso generalmente en esto. Aquí, un entre y dos decimales, ¿ya? Si la respuesta está para notación científica, un entre y dos decimales. Cuando yo traslado la respuesta, necesito por lo menos llegar al primer decimal. ¿Qué pasa si tuviera el decimal 0.000007? Entonces yo coloco todos esos ceros, 0.000007, hasta llegar por lo menos al primer entero. En el ejercicio anterior nos pasó de eso, ¿ya? Nos quedó un 8.68, pero al pasar la notación estándar era 0.0000, y yo escribí 868 para que usted viera cómo se notaba todo, pero sería válido escribir solo el primer número. Entonces, esta y esta son las respuestas correctas para el error relativo. Ojo, si a usted no le dicen en qué notación debe dar el error, entonces usted lo puede dejar o con notación científica o con notación estándar, como usted desee, no hay ningún problema. Lo importante es que entendamos. Ahora, respecto al ejercicio anterior, nos había quedado pues un 8.6 por 10 a la menos 4, es decir, un 0.0008, y apareciendo además decimales. La pregunta es, si estuviéramos hablando de el mismo, pues de que se midió lo mismo y que estos son los porcentajes de error de cada aparato, ¿cuál de los dos es más confiable? En algunos momentos nos van a pedir comparaciones. Bien, el que tenga más porcentaje de error es menos confiable, es menos seguro, porque es más propenso a que la medida no sea exacta. Entre 0.007 y 0.0008, el número más grande es este, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si yo los quisiera comparar a 4 decimales, este sería 0070 y este sería 0008. 70 es más grande que 8 cuando yo hago la comparación. Nunca el error absoluto le debe a usted dar, el error relativo le debe dar más del 1%. Si algo le da a usted 1%, quiere decir que hay mucho riesgo de error con lo que sea que usted esté midiendo. Este es un consejo pues, para experimentos o pruebas de laboratorio.
Si de verdad mis rangos de error relativo superan el 1%, mis medidas no son confiables. Dato extra. Bien, ponga la atención entonces más que todo al error relativo y cómo se expresa. Y con el error absoluto, recuérdese de las reglas. Misma cantidad de cifras significativas decimales, aproximar y también misma dimensional. Eso es todo en este video de medidas experimentales, error absoluto y relativo.